¿Qué tal, amigas, amigos de Mis Ojos en el Mundo? Me da muchísimo gusto saludarlos y presentarles este episodio número 3 de la primera temporada, en donde abordaremos un poco de la visita del presidente López Obrador a Washington, que está ocurriendo justo el día de hoy, ¿no? Ha iniciado el día de ayer y concluirá mañana con una serie de reuniones con empresarios y representantes de cúpulas empresariales, ¿no? Pero hoy quise hablar un poco de la relación México-Estados Unidos, que definitivamente tiene no solamente una gran relevancia para la región, para la agenda bilateral, sino para el mundo. En una agenda internacional tan compleja como la que vivimos hoy en día y en un momento tan histórico, ¿no?, en el que nosotros tenemos la responsabilidad y la necesidad de vivir en una comunidad internacional, asumiendo roles activos, pero también responsables respecto al acontecer económico, político y social. Pues esta relación cobra demasiada importancia, sobre todo si tenemos en cuenta que para el país todo esto que estamos viendo, tanto la pandemia como el tema de seguridad, como el tema de crecimiento económico, ¿no?, pues cobra cada vez más relevancia por la capacidad que podamos tener al interior de resolver con nuestros propios recursos y nuestras propias estrategias todo este entramado de circunstancias que se van generando. Resulta que a México le ha llegado la relación con los Estados Unidos desde muchos matices, ¿no? México es uno de los primeros lugares o países, destinos a donde los Estados Unidos, ya una vez habiendo conformado su proyecto de independencia de Gran Bretaña, envían un emisario diplomático. Si bien no con el carácter de embajador como tal, porque eso ocurrió hasta 1896, sí, para 1825 ya estaba aquí Robert Poinsett, este botánico, pero también diplomático, ¿no?, un estadista, que viene a México con el primer préstamo internacional que México recibe como país independiente. La historia de México-Estados Unidos, como decía, bueno, está plagada de matices, está llena de encuentros y de desencuentros. Pero lo más interesante de todo esto es que a lo largo de nuestra historia conjunta se han entretejido historias maravillosas de cooperación profunda, ¿no? Incluso podríamos decir hasta de algún hermanamiento, si no protocolario, y a través de un MOU o de un memorándum de entendimiento, sí hermanamiento de solidaridad, de empatía, de causas comunes. Lo que resulta tremendamente interesante es que durante los últimos años, México y Estados Unidos han tenido una relación diplomática totalmente disruptiva, ¿no? El parteaguas tan importante que ha sido en la historia de los Estados Unidos la presidencia de Donald Trump, y no lo digo en un sentido positivo necesariamente, ¿no?, también quizá disruptivo y de gran impacto negativo en muchos aspectos de la vida política, social y económica de Estados Unidos y del mundo. Pero resulta que coincide, ¿no?, un momento de coyuntura en México también, en donde esta relación empieza no solamente a enfriarse, sino a alejarse, hasta el punto en el que hoy vemos una relación, sí, hay que decirlo, alejada, no fragmentada, por supuesto, no podemos decir que hay una fractura ni un alejamiento, pero sí sorprende bastante, por ejemplo, que hoy, que el presidente López Obrador acudió a la Casa Blanca, no haya salido a recibirlo el presidente Joe Biden, sino el jefe de protocolo. En la política, amigas, amigos, ustedes lo saben, la forma es fondo. Y estas pequeñas señales nos dicen mucho. Es cierto, el presidente López Obrador no se pudo quedar en la residencia de México porque el embajador Esteban Moctezuma tiene COVID, ¿no? Y tuvo que quedarse en un hotel bastante lindo, por cierto, en Washington, bastante accesible, ¿no? Que es un hotel no turístico, es un hotel de negocios, es un hotel para quienes eventualmente hemos ido o vamos a Washington de trabajo, en giras de trabajo o en encomiendas, ¿no?, de nuestras organizaciones. Y pues bueno, él se ha quedado en un lugar
donde nos podemos quedar cualquiera de nosotros. Ese es un punto bastante interesante, bueno, por supuesto, ¿no? Sin embargo, el mensaje inicial, pues, se relaciona con lo que les he comentado. O sea, la relación México-Estados Unidos hoy es muy particular, es totalmente disruptiva y diferente a lo que hemos visto a lo largo de los años, incluso desde 1825. Algo muy interesante de esto es que esta visita no es una visita de Estado, es una visita de trabajo, es decir, vamos a sentarnos a articular decisiones, proyectos, políticas conjuntas y a dejarnos tareas conjuntas también, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que a lo largo de esta historia que les he puesto sobre la mesa desde 1825 hasta nuestros días, la historia de las relaciones México-Estados Unidos, pues ha tenido una gran línea, ¿no? Que se teje o que se marca a partir de la migración. Es cierto que la migración es uno de los puntos eje, ¿no? de la relación México-Estados Unidos y que además es una de los puntos más importantes que siempre están en la agenda bilateral. Así como la migración está la economía, está por supuesto el desarrollo económico, el crecimiento conjunto y los programas de cooperación internacional que necesariamente deben existir entre países que comparten una de las fronteras más largas y más amplias, pero más complejas del mundo. Pues resulta que si nos vamos otra vez a 1825 y a la llegada de Poinsett, pues vamos a encontrar un México convulso como ahora, un México en construcción quizá como ahora, un México que tiene una gran cantidad de problemas sociales, igual que ahora, y un México en donde este gran mosaico de diversidad social, económica, cultural, política, hace bastante compleja la vinculación, ¿no? México es un país con una gran diversidad y que justamente de esa enorme y maravillosa diversidad salen también las más grandes complejidades de nuestra agenda nacional. En aquel entonces quizá no era tan relevante como lo es ahora el tema de seguridad, ¿no? Sin embargo, por supuesto que había una preocupación, ¿no? Y estábamos en la antesala de vivir una de las grandes rupturas, ¿no? En la historia México-Estados Unidos. Sin embargo, Joel Poinsett se lleva de México grandes recuerdos, entrañables memorias y las Nochebuenas mexicanas, que si bien llegaron a los Estados Unidos porque a Joel Roberts Poinsett le encantaron y le fascinaron y le maravilló el proceso que vive, ¿no? La flor, pues también le fascinó la idea de poderla llevar y trasplantarla en los Estados Unidos. De hecho, por eso se llaman poinsettias, ¿no? Las Nochebuenas en Estados Unidos, en inglés particularmente, pues se llaman como se apellida este primer emisario diplomático que deja México ya con una preparación para poder después, no años después, recibir al primer embajador formalmente de los Estados Unidos en México. ¿Qué es lo que pasa ahora que encontramos un país, Estados Unidos, lo decía yo en el primer episodio, con grandes retos, ¿no? Con una hegemonía trasnochada que ya está cansada, con grandes problemas sociales, con un nivel de pobreza que incrementa de forma bastante importante año con año, que hoy, por lo menos al día de hoy, pues con una moneda mucho más competitiva que el euro, pero que también está siendo ampliamente golpeada por los mercados internacionales y por esta disrupción no solamente de la pandemia, sino también del liderazgo chino alrededor del mundo. Pues resulta entonces que el presidente López Obrador llega a una sesión de trabajo, una visita de trabajo, con una agenda bastante compleja, pero además con un clima previo bastante interesante, porque si ustedes recuerdan, en las últimas semanas, pues al presidente López Obrador se le ocurrió decir que por el caso de Julian Assange, él querría proponer un movimiento para desmantelar la Estatua de la Libertad. Y pocos días después vemos en uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos y del mundo, un artículo en donde se cuestiona al embajador Ken Salazar por su cercanía
con el presidente de México. Y eso, por supuesto, que salta a la vista porque no es cualquier cosa. El hablar de esa cercanía es incluso hablar de que el embajador no está cumpliendo cabalmente con, en esa especulación y en esto que se comenta en el artículo, con el primer interés para el que fue enviado a México, y es el cumplimiento y la representación de los intereses nacionales de los Estados Unidos. Entonces, el presidente López Obrador llega además en el clima, ¿no?, posterior a una gran tragedia en esta historia del tráiler que en los Estados Unidos, en Texas, pues tiene una historia terrible, pero no solamente por lo que implica la muerte de tantas personas no atrapadas en un tráiler, sino por la omisión cometida por las autoridades locales en el trayecto y por cómo estos flujos migratorios siguen estando, ¿no?, sin regulación, sin vigilancia y totalmente libres, ¿no?, de la operación o totalmente libres para operar trata de personas. Ya lo decía y lo comentábamos en algún momento, este informe de Naciones Unidas sobre trata de personas, que tiene además esta posibilidad, ¿no?, de llegar incluso a cuestionar la operación local para evitar la trata de personas de nacionales mexicanos y de migrantes en tránsito, ¿no?, centroamericanos que atraviesan México con la esperanza de llegar a alcanzar el sueño americano. Resulta que también parte de este clima previo a la reunión de hoy, 12 de julio del 2022, está justamente la eliminación operativa por parte de los Estados Unidos del programa Quédate en México, un programa que le encomendó literalmente el expresidente Donald Trump al canciller Marcelo Ebrard, y quien, por supuesto, aceptó ese programa por instrucciones del presidente de la República. Entonces, todo esto articula un clima bastante complejo. ¿Qué podemos esperar? Pues podemos esperar que hoy, después de estos 25 minutos, casi 28 minutos, que estuvo hablando sin parar el presidente López Obrador en la oficina oval de la Casa Blanca, sin permitir la interlocución del presidente Joe Biden, a su estilo, ¿no?, en su estilo de retórica mañanera, en donde toma el micrófono y se adueña de la conversación. En 25, casi 20, entre 25 y 28 minutos, reportan los medios oficiales de prensa de la Casa Blanca, el presidente López Obrador le habló del New Deal, le habló de los precios de la gasolina, por ahí mencionó a los migrantes, pero le habló y le solicitó una cooperación ambiciosa y atrevida en el plano económico, esperando, van varias veces, además, amigas, amigos, hay que decirlo, varias veces en las que el presidente de México le solicita recursos al gobierno de los Estados Unidos para operar los programas de atención migratoria. Pues derivado de esta reunión seguramente veremos ya en corto en las mesas de trabajo, ¿no?, de los homólogos en materia migratoria y en materia de seguridad, que por cierto, ¿no?, en temas de seguridad y de economía no están presentes los responsables de estas políticas públicas en México en esa visita, lo cual era por supuesto fundamental. Pero resulta entonces que en esto que estamos viendo que se entreteje entre México y Estados Unidos, a nosotros, los empresarios, también nos preocupaba ver qué sentido iba a tener el TEMEC. Justamente esta semana se cumple el aniversario de la puesta en marcha del TEMEC, con esas reformas solicitadas, ¿no?, desde 2018 por Donald Trump, y que todavía en esa modificación le tocó operar al exsecretario Ildefonso Guajardo, ¿no?, bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto. Y que resulta entonces que hoy el TEMEC pues se está convirtiendo en un elefante blanco. Se está convirtiendo en uno de los tratados más robustos, más ambiciosos, pero que menos opera y que menos beneficios trae directos a los micro, pequeños y medianos empresarios mexicanos. Esta reforma del TEMEC y este cambio de que dejara de ser NAFTA para convertirlo en TEMEC, pues no solamente era un cambio de nombre y una imagen, ¿no?, un rebranding del tratado y de la operación, más bien se necesitaba articular esfuerzos para lograr que las micro, pequeñas y medianas empresas tuviéramos la posibilidad de incursionar en este gran mercado que implica el TEMEC.
y que además pudiéramos lograr los objetivos de desarrollo empresarial, ¿no?, por sector industrial que nos permitiera ir un paso adelante. Esperemos que de esta reunión que tienen mañana con los empresarios y con los altos directores de varios corporativos y de varias empresas transnacionales se logren acuerdos importantes para destrabar todo eso que políticamente está pausando el desarrollo de un tratado tan importante y tan fundamental. De tal forma que entonces, pues, migración, seguridad, comercio, los 3 temas más taquilleros y recurrentes de la agenda bilateral México-Estados Unidos están sobre la mesa. Y que de esta reunión, ¿no?, esta visita de trabajo que tiene el presidente López Obrador con su homólogo de los Estados Unidos, pues esperamos se puedan derivar acciones concretas, que se deje de lado la retórica y sobre todo esta intención desmedida de generar discurso en torno a algo, sino más bien pues que se ponga ya la práctica, ¿no?, el desarrollo abierto de varias políticas y de varias actividades, y que finalmente se logre echar a andar esa maquinaria de cooperación internacional, ¿no?, de cooperación bilateral que requiere México, Estados Unidos. En este nuevo mapa global, amigas, amigos de Mis Ojos en el Mundo, se requieren acciones conjuntas. Se requiere definitivamente una visión, sí, global. Lo hemos hablado en alguno de nuestros artículos en Forbes, ¿no?, de esta desglobalización, de este fin del capitalismo, de este nuevo capitalismo, pero finalmente no podemos olvidar algo. El mundo está inmerso en una inercia bastante compleja. Mientras la pandemia, la guerra de Rusia contra Ucrania no paren, y mientras no se estabilicen las cadenas de suministro y la provisión de insumos para la producción alimentaria, difícilmente cada país en lo individual o cada región podrá estabilizarse y repuntar. México y Estados Unidos, igual que Canadá, ¿no?, como región, necesitan homologar la visión de crecimiento y de desarrollo económico, pero también de desarrollo humano y desarrollo social. Entonces esperemos que de esta visita de trabajo salgan no más iniciativas, sino programas, acciones puntuales que nos permitan retomar el rumbo de crecimiento que tanto necesitamos las y los mexicanos, pero también las y los ciudadanos en los Estados Unidos, y lo mismo en Canadá. No son tiempos sencillos, pero recuerden, en tiempos de crisis siempre hay oportunidad, y en la oportunidad siempre hay crecimiento. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio de Mis Ojos en el Mundo.